¿Qué tenían que hacer? Aquí viene la palabra clave y eso es lo que yo quiero que entiendan. El que engendra no es Abraham. Lo que engendra es la palabra de Dios. Eso es completamente diferente. Entonces, le tiene que cambiar el nombre. Se tienen que llamar diferente. Abraham, de ahora en adelante, tu nombre va a ser Abraham. Va a ser Abraham. No va a ser más Abraham, porque vas a ser padre de multitudes. ¿Cómo fue eso, Abraham? Aquí hablando entre nos. Al escuchar esa promesa, al saber que lo más firme que tienes es el bastón, a que hace rato no tienes intimidad con tu esposa, y escuchar eso, ¿cómo fue eso para ti? Para mí fue impactante, porque es que no sabía cómo, no me podía imaginar tener tanta descendencia detrás de mí, y aún no podía engendrar un hijo, pero cuando Dios habló, convenció mi corazón. Y para ti, Sara, fue difícil. me imagino. Yo no me imaginaba con un hijo en mi vientre por 9 meses. Pero ahí me dejé llevar por la voz de mi Señor. Me imagino ese momento. Entonces ellos tenían que llamarse diferente. Ella ya no se iba a llamar Sara, ya no se llamaba Saraí, sino se iba a llamar Sara. Sara. Y doña Sara. Entonces todo el mundo en el pueblo los conocía como que ellos eran los viejos, que amaban mucho a Lot, pero no podían tener hijos. Tenían que cambiar el nombre. Piense usted, ahí donde está en su silla. Piense cómo se sentiría el resto del pueblo al escuchar a Sara decirle Abraham. Le estaba diciendo ¿cómo? Padre de ¿qué? De multitudes. Abraham. Dime, Sara. Dios nos ha llamado por otro nombre. Hay que aceptarlo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Hay que llamar las cosas. Lo que queremos ver en nuestra vida, hay que llamarlo. ¿Escuchó eso? Lo que yo quiero ver en mi vida, tengo que cambiarle el nombre. No, es que este esposo mío es un vejestorio, no lo soporto. ¿Usted qué está haciendo? Llamando al vejestorio, al que no lo soporta, es que este es un mal geniado. Usted está llamando y atrayendo. Esta esposa mía es una fastidiosa. ¿Qué está haciendo? ¿Quién va a llegar? La fastidiosa, la cansona. ¿Por qué? Porque está llamando. Las palabras tienen un poder muy grande. Por eso Dios les estaba cambiando el nombre. Cuando Abraham iba por ahí caminando, ¿cierto? Cuando Abraham se estaba moviendo por ahí, la gente lo escuchaba y ella le decía, Abraham. ¿padre de qué? Mira, tremendo padre de multitudes ahí que casi ni se puede ni mover. Pero lo estaba llamando porque la fe en Dios es completamente diferente a la lógica humana. Amén. La lógica humana no sirve porque no nos deja dimensionar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y él la llamaba como Sara. Se comenzaron a llamar uno al otro por lo que querían ver, porque iban a concebir un milagro. Vamos al siguiente factor. Factor número 9, clave. Creer en el Dios Todopoderoso. Él da vida a lo muerto y llama las cosas que no son como si fuera. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos
y llama las cosas que no son como. Abraham creyó que Dios da vida, ¿a qué? A lo muerto. Así se consideraba él. ¿Por qué? Porque él no tenía la fuerza para estar con su esposa. Porque él ya había perdido toda la potencia que él tenía. Porque tenía 99 años. Pero él creyó a Dios que da vida, ¿qué? A lo muerto. Y lo otro, que llama las cosas que no son como si fueran. Esto es una clave para su vida. Llame las cosas. Lo que está muerto en Dios va a vivir. Cuando creemos como iglesia en lo que Dios va a hacer, nuestro lenguaje también tiene que cambiar. Amén. Entonces, por esa razón, Dios le estaba diciendo a Abraham, y en Abraham se reconoció que Dios tenía el poder para levantarlo de esa situación. Factor número 10. Vamos a ver cómo se fortalecía en la fe. Él se fortalecía dando gloria a Dios. No se debilitó en su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No solamente era el problema con quién, con Abraham, sino que también era el problema con Sara. Ella era estéril. O sea que tenía que haber doble ¿qué? Milagro. Doble milagro. Ella no podía tener hijos. Pero ya ocurrieron dos problemas mayores. ¿Cuál fue? Su edad y su esterilidad. ¿Qué sucedió con Abraham? Abraham dice que no se debilitó ¿en qué? En la fe. Y eso es lo que usted tiene que hacer, es lo que yo debo hacer. No debilitarnos ¿en qué? En la fe. Mantenga la fe. No se debilite, porque si un hombre como Abraham pudo creerle a Dios a pesar de que su capacidad de hombre ya no daba, Dios comenzó a hacer grandes cosas con él. Entonces no se debilite en la fe. Siguiente. No dudar. Estar plenamente ¿qué? Convencido. Plenamente convencido. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo él? No dudó. Estaba plenamente seguro que él iba a revivir, que él podía engendrar, que él podía traer vida, que él podía ver más allá, porque estaba plenamente ¿qué? Convencido. Eso es la fe. La fe te lleva a ser una persona que estés plenamente convencido en lo que va a ocurrir. ¿Cómo fue ese momento, Abraham? ¿Cómo? Sí, yo sé que estás avanzado en edad, que te fortalecías en la promesa de Dios y que dabas gloria a Dios, no mirabas tu propio cuerpo. ¿Qué hacías? Yo solamente oraba y me mantenía fuerte creyendo en lo que Dios habló, porque cuando Dios habló en mi corazón es una cosa que tú sigues decidido a alcanzar y ver lo que Él te dijo, y por eso me mantenía dándole gloria y fortaleciendo mi espíritu. Y Sara, ¿cómo se mantenía cuando escuchabas a Abraham adorando a Dios, sabiendo que tenían una promesa, que ustedes ya prácticamente eras estéril, no podías tener hijo, pasó la situación de Agar y todo ese problema que ocurrió después de 10 años, Dios vuelve y les habla y te dice, prácticamente escuchaste que iban a tener un hijo cuando Dios los visitó, que el año siguiente iba a tener un hijo, tú te reíste porque dijiste, ay, voy a tener otra vez amores con mi esposo. ¿Cómo fue ese momento?
Riquísimo, imagínese. Ese hombre no daba nada. Entonces para mí fue una bendición. Tuve la gloria de Dios en mi vida. Pero fue un milagro muy poderoso. Un milagro muy poderoso que Dios comenzó. Y todo fue por la fe de él. Y bueno, y de la suya también, porque usted tuvo que aguantarle muchas cosas. Y cómo Dios comienza a traer esa bendición sobre ustedes y no dudaron y él se mantenía creyendo. No consideró su cuerpo que estaba ya como muerto, como dice la palabra. Ni consideró él tampoco la esterilidad tuya, sino que se mantuvo creyendo en que Dios podía hacer un milagro en su vida. Por eso se convirtieron en padres de multitudes, porque heredaron, porque entendieron que podían engendrar a través de la promesa. Seguimos el siguiente factor y último factor. ¿Se fue el 11? Okay. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Okay. Aquí, en este punto, que es uno de los más importantes, es de todos los factores que nosotros vimos, es lo que Dios quiere hacer con nosotros, llevarnos en la dimensión de la fe. ¿Y sabe por qué Él se convirtió en Padre? Porque Él trajo un registro sobre toda la tierra. Todas las familias fueron bendecidas a través de Él. ¿Sabes por qué se convirtió en Padre? Escuche esto. Él se convirtió en Padre a través de la fe, no de lo natural, a través de la fe. Y a través de la fe comenzó una vida completamente diferente para la humanidad entera. A los que creen en Dios, a través de la fe, pueden alcanzar las promesas de Dios.